Tenés ¿Cómo un va el live. día, Fernando, en Argentina? Muy Aquí bien, en muy bien. Washington, un día nebuloso, no hay sol. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos reunidos a todos aquí, pero cada uno desde su casa porque estamos todavía en aislamiento físico obligatorio. Ayer vi un mapita y todo el continente americano tiene alguna forma de aislamiento físico obligatorio. Es una alegría poder recibirlos aquí en esta mesa redonda que hemos armado en el éter para tener conversaciones con distintos protagonistas. Mi nombre es Fernando Johan, trabajo en el equipo de NXTP que ha tomado la responsabilidad de juntarnos, de exponer estas conversaciones, estas visiones de futuro, opiniones acerca de la coyuntura y de lo que va a pasar después de la coyuntura, que es lo que más nos importa, por lo menos en este marco particular, en estos webinars. Este es el cuarto que hacemos. El día de la fecha vamos a hablar de ACTEC, pero hay otros tres. Ustedes pueden ir a nxtp.co, no es com, nxtp.co/webinars, y ahí van a encontrar de ahora en más para siempre todos los webinars que hicimos en el pasado, y siempre van a encontrar arriba de todo el próximo, que es el lugar también para inscribirse en el próximo webinar. Los hacemos los jueves a las 11. No se ponga su reunión a las 11, amigo, amiga, durante la semana, venga acá, lo recibimos y charlamos un poco de las cosas interesantes que nos depara el futuro. Veo caras conocidas, no son caras obviamente porque veo los nombres en la lista. Es una alegría que repitan, quiere decir que por lo menos esto agrega algo de valor como para que inviertan una hora de su tiempo en estar acá. Estamos en Zoom, esto lo saben todos. Quiero asegurarles que estamos en un espacio totalmente seguro, digamos, no va a haber ningún problema. La gente de Zoom se ha preocupado muchísimo por mejorar un montón en función de los acontecimientos de estos días. Así que vamos a estar perfecto. Pueden hacer preguntas que nosotros vamos a tratar de ir contestando a medida que progrese el evento, y si no, las contestaremos por texto, y si no, créanme, nos hacemos cargo de contestarles las preguntas cuando el evento termine. La dinámica es muy sencilla. Yo voy a ir hablando con los distintos protagonistas y después vamos a hacer una puesta en común al final. Los voy a presentar. Tengo el lujo y el placer de compartir esta mesa virtual con Tomás López Teixeira, que es el líder del grupo de inversiones AgTech del Laboratorio de Innovación del BID. Tomás está en Estados Unidos, está en Washington, es de Brasil, pero habla un español perfecto, así que no vamos a tener absolutamente ningún problema con eso. Tengo también en la mesa a Hernán Giglione. Hernán es gerente de investigación y desarrollo de BASF. También estuvo un tiempo en Brasil y descubrimos ayer en la pre-entrevista que compartimos una pasión muy particular. A los dos nos gusta mucho correr en karting y los dos lo hicimos de manera aficionada en el pasado reciente. Bueno, el mío no es tan reciente en realidad. Y por último, y es con quien vamos a comenzar la conversación, tengo a Maximiliano Lendrain, es el CEO de Agrofy. O Agrofy, ahora me va a decir él si lo dije bien o no. Agrofy es un emprendimiento con corazón de agro que está dedicado a construir el primer e-commerce de agronegocios y en sentido de ecosistema, ¿no? Tiene múltiples verticales, ahora seguramente estas cosas las vamos a charlar con él. Así que dicho todo esto, y esperando que no haya durado demasiado, no me tomé más tanto, 4 minutos, es lo que prometí, así que así estamos. Maxi, estamos aquí reunidos porque tenemos que hablar del día después de esta coyuntura. Vos, en particular, ¿cómo lo ves? Para vos, ¿hay algo que haya que hablar primero que nada? Ayer en la entrevista decíamos, yo te hacía la pregunta medio comprometida, ¿hay ganadores y perdedores de esta coyuntura? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación y un placer estar acá. La verdad es que es una situación compleja, difícil, inesperada,
no es fácil hacer pronósticos, así que a lo máximo que me animo a hacer son dar mis puntos de vista y que van cambiando, ¿no? Semana a semana con respecto a las medidas que se van tomando y viendo cómo cada actor se va acomodando a esta nueva realidad. Creo Es que una evolución semana por semana, ¿no? sí, sí, yo creo que sí, porque bueno, creo que nos vamos adaptando todo, ¿no? A situaciones que parecían hace meses imposibles. Si cualquiera de nosotros nos decían, no sé, en Expo Agro, que estuvimos ahí, que íbamos a tener que pasar un mes y medio en nuestras casas sin salir, nadie lo hubiese creído, nadie hubiese dicho eso es imposible, y bueno, y estamos. Entonces, y nos estamos adaptando. Entonces, me parece que hoy somos todos perdedores, más allá de que haya negocios que anden bien o mal, o acciones que suban en el medio de esta crisis, creo que somos todos perdedores de esto. Es algo que nos saca nuestro estilo de vida normal, lo que nos gusta hacer, que es juntarnos, reunirnos, estar libres. Entonces, creo que es malo para todos. Sí, hay algunas cuestiones de los negocios que en este contexto muestran que son más efectivas para poder trabajar en un contexto de emergencia, ¿no? Claro. Por ejemplo, todo lo que sea tener información en la nube, y las empresas que se dedican a que uno tenga información ordenada, estructurada en la nube, permite a las compañías en un escenario de emergencia como este, poder hacer que la gente pueda trabajar desde la casa en forma más eficiente, ¿no? Y digo, Te hago una trabajar desde la pregunta casa, sí. sobre ese punto en particular, porque primero hay un mito que se viene repitiendo mucho en redes sociales afines, que es no sé si hasta nos fue hashtag en algún momento de tipo, el campo no paró. No sé si es mito igual, vos me dirás ahora. Pero por otro lado, también hay como una, digamos, sensación de que el agro con la digitalización son espacios disconexos. Claramente no es algo que piense yo, pero digo, está esto girando, ¿no? Ahora que consumimos mucho el humor de las redes sociales o el humor del timeline, esas dos cosas están, ¿no? Como que el agro no paró. Y por otro lado ¿es compatible el agro con la digitalización? A ver, creo que el agro, el productor, porque el agro es un ecosistema que incluye muchas actividades dentro del agro, y acá hubo plantas de maquinarias que estuvieron cerradas, de vehículos que estuvieron cerradas, hay un montón de talleres que estuvieron cerrados. Entonces, el agro, que tiene muchas industrias vinculadas al agro y actividades económicas vinculadas al agro, en muchos casos sí paró, y hoy todavía se está adaptando y recomponiendo a esta nueva realidad. Es verdad que el productor pudo seguir cosechando, y también hubo mucha situación de incertidumbre con la cosecha, con los puertos, con los camioneros que podían o no podían pasar. Entonces, yo creo que no hay que subestimar que estamos todos en una emergencia, que el productor se tuvo que adaptar a esta emergencia, que pudo seguir movilizando su producción, pero que en su cabeza no es ajeno a toda esta situación, que tiene un montón de incertidumbre, que es verdad que el agro es una industria estratégica que produce lo básico, que son los alimentos, y muchos otros productos que son básicos para la sanidad, como vimos que fue el alcohol o el algodón. Entonces el agro tiene un rol preponderante en este contexto, y es una industria que debería ser más inelástica a los vaivenes económicos que otras industrias, ¿no? Pero no podemos decir que está trabajando en un contexto normal como si nada hubiera pasado, ¿no? Y creo que nuestra experiencia es que el agro viene digitalizándose, que los productores están cada vez más en Internet, que consultan, que las empresas están cada vez más presentes con toda su paleta de productos, y eso venía sucediendo y venía pasando en los últimos 5 años, desde que nosotros empezamos AgroFi, y entonces vemos como que están cada vez más cerca del agro e Internet, ¿no? Y cada uno de los actores del agro, los bancos, las empresas de seguros, la de maquinarias, la de vehículos, las de insumos, todo el ecosistema estaba o está migrando
a tener más presencia online, ¿no? Igual, bueno, creo que esta situación de emergencia pone algunas cuestiones que exceden lo que nosotros hacemos o el comercio electrónico, que las empresas ahora van a tener que cambiar para estar mejor preparados para nuevas situaciones de emergencia, y tienen que ver con tener la información sistematizada, tener la información online, desde cómo manejan los datos de los clientes y cómo registran los datos de los clientes, cómo llevan el crédito, el stock de los productos, cómo manejan las listas de precios, porque toda esta situación, ya sea que vos vendas online o con teléfono o por WhatsApp, si no tenés algunas metodologías de trabajo claras, te complica mucho poder seguir en este contexto siendo eficiente, ¿no? Sabes que nosotros desde NXTP promovemos la digitalización de las compañías de agro con distintos programas. Tenemos clientes que son compañías de agro y nosotros les vamos presentando soluciones y hacemos procesos de innovación dentro de las empresas. Y ya era una oportunidad gigantesca antes de esta coyuntura. Lo que por ahí ahora falta es algo de claridad, y por ahí me interesa tu opinión en eso, en cómo priorizar con la nueva coyuntura. Ahora, si ya me agarró en offside, ahora, ¿por dónde tiene que ir mi foco? ¿Y qué velocidad le tengo que meter? ¿No? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Yo creo que ahora estamos todos y algunas empresas más que otras, como en un proceso de salir de esta emergencia, ¿no? Y yo no tomaría como, en este contexto, que podamos pensar como se piensa en una situación normal. Entonces, creo que ahora, con lo que se tiene, hay que poder llegar hasta pasar este periodo de cuarentena, de aislamiento, con lo que tenés, ¿no? En este contexto es difícil encarar un proyecto de cambiar el CRM o de poner todos tus archivos en la nube. Son proyectos que en este contexto son, o llevar toda la empresa a una metodología Agile, ¿no? Que te permita realmente poder seguir a la gente independientemente de que vaya o no vaya a la oficina, y tener un cronograma de trabajo, de reuniones diarias, que son cosas que nosotros, por ejemplo, en Agrofy pudimos hacer, pero porque ya teníamos una gran base de hacerlas antes de este lío, y fue dar un pasito en que si lo hacía solo la parte de IT de la empresa, ahora lo hagan todos los equipos de la empresa. Entonces, con lo que teníamos pudimos adaptarnos a esto, y creo que ahora todas las empresas están adaptándose con lo que tienen a pasar este momento. Claro. Pero después me parece que hay algunos temas, como te decía antes, que tienen que ver con tener la empresa preparada para funcionar en emergencia, que es algo que siempre se hablaba de los planes de contingencia, se veían como cosas lejanas, Claro. los servidores, los centros de cómputo, eran cosas de, no, pero ¿cómo va a ser que nadie va a poder venir a la oficina durante un mes? ¿Qué se va a quemar? Todo, bueno, esos escenarios ahora pasaron, y me parece que cuando esto termine, todo el tema de estar preparado para la contingencia para las empresas es algo que tiene que estar en la lista número 1, de decir, bueno, ¿cómo manejo mi información para que esa información esté disponible para toda la gente, para que pueda trabajar desde donde sea más eficiente que trabaje, ¿no? Yo ayer te preguntaba, yo ayer en la preentrevista te hacía la pregunta de si el productor va a planificar distinto, ¿no? Pensando en algo que traigo de webinars anteriores, que es que en el de FinTech, por ejemplo, se pedía que el ciudadano, nosotros, las personas individuales, tendríamos que pensar nuestros ahorros y nuestras inversiones distintos. Entonces yo te preguntaba si el productor va a planificar distinto, y vos me dijiste algo que me encantó, que es que el productor, por lo menos en Argentina, es muy flexible a la coyuntura. Como no tiene tanta... Te hago la repregunta porque es lo que acabas de decir, ¿no? Hay que prepararse para la crisis y ser flexible a la coyuntura. Un poco se confía uno, ¿no? Lo que venga lo voy a poder, digamos, tolerar. Sí, creo que estar preparado te da más herramientas, ¿no? Te da más libertad. Hoy vos no elegís hacer home office, ¿no? Hoy estamos obligados a hacer home office. Lo que estaría bueno es que cuando pase esto, vos puedas, y en realidad hoy no es un home office como era antes, ¿no? Que vos te tomabas un día, estabas en tu casa tranquilo, y organizabas tu familia para poder trabajar en tu casa, ¿no? Hoy estamos viviendo un home office de emergencia, ¿no? Donde estamos todos viendo cómo organizamos la familia en función de poder trabajar. Yo creo que lo ideal sería futuro, que vos puedas elegir, bueno,
hoy me quedo en mi casa, hoy me voy a la oficina, hoy me voy a ver a los clientes, hoy me voy a un coworking, hoy me voy a una estación de servicio a tomar un café. Y que la empresa esté preparada para cualquiera de esas circunstancias y vos puedas elegir. El productor en su caso sería, bueno, en esta campaña me parece que la estrategia sería poder tener más stock por las dudas si hay algún problema de logística o un problema de crédito. Bueno, tener más herramientas. Después, lo que también te decía ayer es que hay muchas restricciones financieras, ¿no?, en la Argentina que hacen que estoquearse previendo situaciones como esta es muy complejo, ¿no? Tenés que tener como mucha solvencia para poder decir, yo antes de la campaña voy a comprar todo por las dudas que pase algo. ¿Qué cosas crees vos van a tener un cambio permanente, digamos, desde el punto de vista tecnológico o actitudinal, el que quieras? ¿Qué cosas ya no vamos a hacer, no vamos a considerar como considerábamos antes? Yo creo que, a ver, yo creo que nosotros somos personas que disfrutamos lo social y las reuniones, entonces yo no soy de los que creen que se van a terminar las reuniones con los clientes, ni se van a terminar las ferias offline, ni todo va a ser digital. Creo que esto nos sirve, es más, para valorar esos momentos, valorar ir a la oficina y estar con tus compañeros y tomarte un mate, pero no vamos a seguir la inercia. Hasta ahora todo se hacía por inercia. Entonces, cada venta que hacías un cliente lo ibas a visitar, y eso era porque siempre se hizo así. Entonces, me parece que ahora vamos a hacer un uso más eficiente del tiempo y de recursos, y vamos a decir, bueno, a ver, ¿vale la pena viajar 8 horas para tener una reunión de media hora con un cliente? ¿O esta reunión la puedo tener por Zoom? ¿Ok? Claro. Entonces, esta reunión, ¿tenemos que juntarnos todos en las oficinas y juntar, no sé, a todos los managers de 3 países para que vayan a un lugar, o podemos hacerla por videoconferencia? Entonces, va a ser más selectivo, ¿no? Me parece que vamos todas las empresas a trabajar en tener más opciones y poder ser más racionales en decidir cuándo vale la pena o no moverse, juntarse, cuándo vale la pena o no compartir un webinar o hacer un evento en el cual vayamos. Me parece que hay algo del uso del tiempo que va a cambiar, que cambió con la inercia de años de hacer las cosas de una manera. Pero también que pone en valor el contacto, ¿no? Que creo Claro, que es, para totalmente. un aprendizaje de esto, es el valor que tiene poder juntarse, poder estar, el networking, ¿no? Porque en un webinar como este, que es la parte que no hacemos, ¿sí? El tomarnos un café y charlar con alguien y que salga algún tema que no sea estrictamente el que estamos charlando, ¿no? Entonces, para mí también esto pone en valor ese tipo de cuestiones. ¿Sabés que tenemos un cliente que nos dijo, hace una semana nos dijo, antes vos hacías un evento y si no salía del todo bien, por ahí con un buen asado lo recuperabas, la gente se iba contenta igual. Acá estamos corriendo un poco más de riesgo. Sí. Hernán, te tiro la pelota a vos ahora porque me quedó picando ahí. Ayer me diste una línea para arrancar la conversación con vos que es la siguiente. Me dijiste, nos vimos obligados a dar un paso muy largo como vertical en su conjunto. Un paso, creo yo, hacia adelante, ¿no? ¿En dónde ves el avance? ¿Dónde ves lo positivo de este gran paso que nos vimos obligados a dar? Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación, un placer aquí compartir el panel. Sí, por lo menos es el modo que encontré de algún modo explicar lo que siento que nos está pasando. En términos de AgTech, creo que veníamos evolucionando. Yo creo que el agro, como bien vos decías, tenía un espacio importante para adoptar herramientas digitales, y lo veníamos haciendo, pero de golpe, de la noche a la mañana, tuvimos que dar un paso, y yo lo figuro un poco como esos pasos que uno da cuando viene caminando y encuentra un charco adelante, y entonces tiene que medio que dar un paso largo o saltar, y no hay otra opción, hay que hacerlo, hay que avanzar, y en el medio uno pierde un poco el equilibrio, no sabe si va a llegar al otro lado, y llega finalmente. Es decir, yo creo que esto nos ayudó a dar un paso que tal vez nos hubiese demorado más tiempo para incorporar algunas tecnologías, como por ejemplo esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Que si bien lo veníamos haciendo, este tipo de reuniones virtuales, como decía Maxi antes, tal vez ahora no hay opción, entonces hacemos muchas más. Y lo mismo ocurre con las herramientas digitales, que el agro ya estaba utilizando, algunos agricultores ya estaban utilizando, algunos asesores ya estaban utilizando, pero se masificó mucho más.
las empresas que tenemos de algún modo disponibles esas herramientas, vimos que se duplicó la cantidad de bajadas, la cantidad de usuarios, la cantidad de horas que un técnico utiliza una herramienta para monitorear por ahí un campo que le queda en otra provincia y demás. Algo que seguramente con el tiempo iba a pasar, pero que esta coyuntura por la que estamos pasando aceleró, ¿no? Nos hizo ir en un cambio más. Y bueno, y como decía Maxi también, ese paso no lo estamos dando por ahí con toda la solidez que nos gustaría, lo estamos haciendo con lo que teníamos un día y al otro día tuvimos que caminar con eso que teníamos, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto hay espacio de mejoras. Me contestaste ya una pregunta que tenía ganas de hacerte que tiene que ver con la positiva, ¿no? ¿Qué cosas se empezaron a hacer más en función de esta coyuntura? Ahora te lo pregunto del otro lado. ¿Qué cosas ven ustedes desde BASF que se cortaron, que se dejaron de hacer? Bueno, el tema que también comentaba antes Maxi, el agro es un sector, es un ambiente, un ecosistema de mucho contacto personal y claramente eso descendió a casi cero o cero. Todos los equipos de técnicos, agrónomos, técnicos de empresas y demás, que tenían un contacto constante con el agricultor, constante con un distribuidor o lo que sea, con el mercado en general, todo eso se paró también de la noche a la mañana y ahí tuvimos que aprender un poco a manejar las relaciones humanas, tuvimos que aprender, estamos aprendiendo a manejar las relaciones humanas sin tener ese contacto físico que antes sí teníamos, lo cual realmente no es nada fácil porque creo que sí, en ese sentido somos o seremos, no lo sé, un sector que no estábamos tan acostumbrados, ¿no? A no tener ese contacto físico del día a día y demás, nos cuesta un poco más, pero bueno, como tuvimos que dar este paso de modo obligado y lo dimos todos como sociedad hacia adelante, creo que vamos a terminar aprendiendo, vamos a terminar entendiendo cómo son las relaciones humanas a partir de esto y vamos a terminar tomando aquellas cosas positivas que nos hacen ser más eficientes. ¿Sabes que una cuestión que está saltando de lo que decís vos, que hasta ahora no había pasado, tiene que ver con hacer foco en el cambio, digamos, del impacto de la actitud de las personas? Porque, digamos, ayer justo lo hablábamos con vos, ¿no? Las personas ya antes tenían cierta intención de saber qué es lo que estaban consumiendo y cómo lo estaban consumiendo. Este espacio, este tiempo, va a impactar en eso también. ¿Cómo lo ves vos? Sin duda, yo creo que hay dos temas que, como bien dijiste, veníamos trabajando y trabajándolo desde ambos lados, ¿no? Del lado del consumidor, demandando más conocimiento, más trazabilidad y entender qué pasaba con la sustentabilidad de las producciones, y del lado de los productores y las empresas que hacemos parte del agro, también cumpliendo algunos estándares secundarios, mostrando trazabilidad y trabajando mucho en sustentabilidad. Sustentabilidad, la verdad es que desde hace muchos años, para la mayoría de las empresas es un pilar de la estrategia y en lo que venimos trabajando, solo que me parece que esta situación por la que estamos viviendo va a modificar un poco esos dos temas, ¿no? El tema de trazabilidad, como bien dijiste, me parece que va a cobrar muchísima más importancia a la hora de que el consumidor va a querer entender un poquito más de dónde viene el producto, cuáles son los pasos por lo que atravesó para llegar un tomate, una lechuga o un aceite a la mesa que pones en tu familia, alrededor, dentro de tu casa. Me parece que ese interés va a traccionar un poco más desde los consumidores. Y por otro lado, estamos viendo, ¿no? Vemos mucho en las redes sociales esto que aparentemente le pasó al mundo cuando nosotros salimos de la escena, ¿no? Vimos no sé, los carpinchos que aparecían cerca de unas casas en unos barrios, agua cristalina y delfines en Venecia, una nota que salió esta semana hablando de algunos cambios en la capa de ozono, producto de la disminución en la actividad industrial y demás. Más allá de entrar en cuánto de eso realmente es así o no, sí creo que el hecho de que la sociedad en su conjunto esté pasando por esta coyuntura no esperada como es la pandemia, nos da una especie de shock de realidad y nos hace repensar un poco qué significa esto de la sustentabilidad, desde el lado de la demanda, ¿no? Del lado del consumidor, y desde el lado de los productores o los que hacemos parte del sector agropecuario. Me parece que nos va a llevar a tener que no solo ser sustentables a la hora de producir, sino mostrar que lo somos, y para eso va a ser necesario tener herramientas de medición que realmente
con las cuales realmente demostrar que somos sustentables. Y para vos, no te quiero repetir exactamente la pregunta, pero ¿dónde debería estar? Porque ustedes en BASF deben ver un amplio espectro de digo, sus clientes tienen un abanico de posibilidades y de tamaños. ¿En dónde ves vos que hay en este momento un lugar en el que haya que, no te digo preocuparse, pero prestar atención o, digamos, tenerlo a tope de lista para cuando la cosa termine, para el día después? A mí me parece que, como te decía antes, pasa mucho por la comunicación. Es decir, yo creo que la mayoría de los agricultores, la mayoría de las empresas, tenemos la sustentabilidad incorporada y a la hora de pensar una producción es una de las variables que decide ir o no ir en algún sentido. Sucede que realmente no es fácil mostrarlo. No es fácil mostrarlo, existen metodologías de medición que uno puede mostrar, existen algunas cuestiones en otros mercados del mundo, como una cosa por ahí más simple, como la huella de carbono, y entonces que un cliente pueda decidir entre dos productos, no solo por lo que le gusta o por el precio, sino por de algún modo el impacto ambiental que generó ese producto para llegar a la góndola de un supermercado. Esas son algunas variables que por ahí en nuestras latitudes no están tan masificadas y tal vez empiezan a masificarse un poco más. Pero de nuevo, yo creo que pasa mucho por la comunicación y por mostrar realmente desde el agro hacia la sociedad qué es lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo y lo estamos haciendo bien, poder medirlo y poder mostrarlo me parece que va a ser la clave. Y a vos, Hernán, personalmente, en tu departamento, en tu rol, ¿esto te cambia el pipeline, te cambia la planificación en el momento en el que se dictamine que podemos salir a la calle nuevamente, si algún día sucede? Digamos, ¿te reestructura un poco las actividades de tu día a día, este día después? Te diría que la agenda en sí no. Nos pasaron algunas cuestiones como esto que te decía al inicio, ¿no? Que de la noche a la mañana tuvimos que implementar algunas cosas porque no pudimos ir al campo, ya no pudimos ir más al campo, y entonces tuvimos que hacer algunas cosas que veníamos conversando, ya veníamos conversando esto de nosotros tenemos una parte de nuestro equipo que hace desarrollo de productos a campo, y cada cierto tiempo vienen visitas de Europa y demás a ver un poco cómo están performando los nuevos productos y demás. Y veníamos hablando, che, la verdad que estaría muy bueno hacer esto con videos y demás, y que la gente no tenga que viajar e invertir en otras cosas el tiempo y demás. Y lo tuvimos que hacer, o sea, es decir, lo decidimos hacer con aquellas tecnologías que teníamos, con lo que teníamos, ¿no? Y salió, la verdad es que salió mejor de lo que esperábamos, a pesar de que hay mucho espacio de mejora. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad probablemente no tengamos que modificar nuestras agendas, tenemos que adaptarlas para garantizar cumplir tiempos, cumplir necesidades que tenemos para poder llegar realmente al mercado con las innovaciones como las teníamos planeadas, más que la agenda cambiar el modo, tal vez, en que lo vamos a hacer, pero te diría que no visualizo que tengamos en ese sentido un impacto en algún atraso, alguna cosa en cuestiones de desarrollo. Por supuesto, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, hay una parte de todo ese proceso que tiene que ver con regulaciones y autorizaciones gubernamentales y demás, que bueno, tendrá su tiempo para reactivarse. Pero desde el lado interno creo que lo estamos resolviendo de una manera aceptable, te diría. Tenemos 240 personas en este momento escuchándolos. Voy a volver a ambos, a Maximiliano y a Hernán, porque tengo preguntas que ha hecho el público. Pero paso ahora a Tomás. Primero, Tomás, me gustaría que hagas como un eco y que me digas qué pensás de lo que escuchaste hasta ahora, ¿no? ¿Qué opiniones te genera? ¿Qué te genera lo que escuchaste hasta ahora? Buenos días a todos. Bueno, en general, de acuerdo con lo que Max y Aaron han mencionado, yo creo que quizás la suma, digamos, de dos puntos importantes, Maxi mencionó y yo creo que vale la pena enfatizar, o sea, la, la crisis, las oportunidades quizás que nos referimos siempre, que yo mismo quizás en un rato me voy a referir, están ahí y yo creo que pueden ser aprovechadas, pero no es que la crisis sea buena, digamos. Yo creo que ese punto es importante. El agro, si bien tiene una desconexión sistémica un poco mayor de que otros sectores, no es que ayude el sector necesariamente, ¿no? Y el punto que ha mencionado Hernán sobre la digitalización, yo creo que sea muy clave.
un punto que quizás vale la pena añadir, Fernando, a la discusión es el punto de la parte de inversiones en soluciones de AgTech principalmente, ¿no? Y ahí, bueno, aquí en BitLab, y BitLab, para los que no nos conocen, es el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y trabajamos con diferentes sectores. Ag es un sector muy clave para nosotros. Y lo que vemos en este momento, yo diría, son dos cosas, ¿no? En primer lugar, para todo el mundo de VC, un impacto de corto plazo, de alocación menor, digamos, de los inversores grandes, ¿no? Principalmente de fondos de venture capital, que impacta todo el ecosistema, ¿no? Y obviamente la transmisión de este efecto para que las empresas de lo sientan, a veces tarda un poquito, ¿no? Entonces, fortunadamente estamos viendo todavía algunos rounds importantes en nuestra región, en diferentes países ocurriendo, lo que es muy positivo. Vemos también que en el mundo, digamos, rounds importantes están siendo hechos. Esta mañana un round de $100 millones fue confirmado por una empresa de fertilizantes de nitrógeno. En China muchas empresas también hacen rounds, entonces yo creo que eso todavía hay un poquito de espacio, pero O hay sea, un vos efecto. dirías que Sí, la industria de la inversión en AgTech sigue viva, digamos. A pesar de que no se juntan, siguen vivos. sigue viva definitivamente. Yo creo que había un poquito de aire que todavía está un poco materializándose, ¿no? Ahora, obviamente viene un efecto de menos capital, no hay duda. Digamos, los próximos, quizás este año seguramente, y es posible que un poquito más. Obviamente eso creo, y me gusta pensar que es un efecto de corto plazo, porque la oportunidad del agro es muy fuerte, entonces los fundamentos del sector justifican una alocación mayor. Es solamente que se interrumpe un poquito el proceso de un poco mainstreaming del agro dentro de lo que es Venture Capital. Es un trabajo que ya haciendo hace un tiempo, de un poquito que el agro, a nosotros todos nos encanta el agro, pero que sea no solamente un nicho, pero sino un sector, digo, amplio de inversiones, ¿no? Sabes que Sí. ayer en nuestra preentrevista surgió un comentario que a mí me encantó, pero que un poco contrasta con el espíritu que viene hasta ahora este encuentro. Vos me decías, este momento de crisis baja el costo de adopción de la innovación para los participantes. Sí. Me encantaría que desarrolles un poco ese tema. Gracias, Fernando. Sí, yo creo que eso vemos un poco, ¿no? O sea, y ahí mencionaba bastante Hernán, la tendencia de digitalización en Ag era una tendencia que ya viene hace muchos años, principalmente lo que es agricultura de precisión y, bueno, y otros temas. También el monitoreo de lo que es la cadena de valor del Ag. Pero siempre hay una cierta dificultad en hacer escala de esas innovaciones y hacer, digamos, la primera adopción de actores claves para que empiecen, ¿no? Y ahí nosotros vemos que algunas de las empresas de nuestro portafolio, y también, bueno, viendo algunos cultivos específicos, es una oportunidad de un poco acelerar algunos movimientos de transición, considerando que la crisis en la cual estamos, ¿no? Entonces, todo lo que es, por ejemplo, la parte de tracking, de mismo utilizar herramientas de saber exactamente de dónde viene el producto, dónde estás en esa cadena, un poco lo que menciona Verdad. Bueno, si yo quiero poner un producto agrícola para que mi familia pueda comer, bueno, yo quiero saber exactamente qué pasó, ¿no? Ese espíritu de adopción de tecnologías que lo hacen, yo creo que en este momento este costo de transición o este ánimo digamos, de hacerlo pasar es algo que viene, y algunas empresas están ya beneficiándose positivamente. Obviamente no es para todo, hay que decir, y a veces tenemos una tendencia, obviamente, a nosotros muy entusiasmo y queremos ¿no? vender los productos, y obviamente tenemos que hacerlo, pero como decía Maxi también, es un momento que yo diría,
el momento de pragmatismo también, porque Sí. obviamente mucho Hay de una lo que sensación, perdón, sí, no es una sensación, hay una evaluación que la falta de liquidez es algo que nos pega a exacto, absolutamente todos. exacto. Entonces, obviamente, los sectores de lo que es innovación son los impactos de la crisis por ese canal de inversiones es diferente en el momento de desarrollo de cada sector. FinTech va a tener obviamente una implicación diferente de lo que es AgTech. AgTech todavía es un sector bastante incipiente desde el punto de vista de inversiones, una parte pequeña, menos del 7% de lo que es VC en la región, América Latina y Caribe. Y entonces, algún nivel de consolidación en este ecosistema todavía fragmentado de soluciones sería desesperar. Y entonces eso no es necesariamente una cosa, digamos, mala para los emprendedores, pero sí exige un poquito de pragmatismo, yo diría principalmente en ponerse en lugar de tu cliente, saber exactamente cuál es la propuesta de valor muy clara y lo que se llama del unit economics o el valor por unidad de producto que estás proponiendo, ¿no? Y también yo añadiría, algunas de las soluciones que tenemos en lo que es AgTech exigen un tiempo de retorno económico muy, muy largo, ¿no? Y es normal, es en nuestro sector, eso pasa. Pero en este momento, las soluciones que tengan, que sea posible un poquito anticipar los beneficios para el productor o para el cliente, sería importante dado un momento de un poquito de liquidez y preocupación. Si hubiese que hacer una recomendación, yo sé que vos tenés 23 empresas, ¿verdad? En el portfolio. Sí. Si hubiese que hacerles una recomendación, el universo inversor está haciendo esto, ¿no? Se sacan posteos en blogs, se mandan cartas a los founders. Si ustedes tienen que recomendar a sus empresas, ¿qué les recomiendan hacer en este momento? Y si se quiere también, ¿qué les recomiendan prepararse? ¿Cómo les recomiendan prepararse para cuando esto termine? Me interesan las dos cosas. Eh, Excelente. Quizás empiezo por la segunda cosa que Bueno, yo está creo que, bien. que es muy importante. ¿Cómo prepararse para el nuevo normal, ¿no? Y ahí yo creo que hay al menos algunas cosas que ya están un poquito claras, ¿no? Y que enfatizan cosas que ya estaban pasando, pero ahora yo diría en carreteras sin retorno, ¿no? Eh, la primera es justamente esta parte de tracking y de monitoreo de cadena de valor, ¿no? Yo creo que muchas veces estamos viendo soluciones un poquito fragmentadas en AgTech todavía, o sea, cada startup, cada emprendedor haciendo soluciones un poquito más específicas, obviamente los outliers ahí como Maxi está aquí para comprobar de Agrify, que tiene una plataforma muy, muy extensa, pero en general yo diría que todavía vemos un poquito de point solutions, ¿no? Soluciones de punto, y no todavía soluciones un poquito más integradas. Y la transición para paquetes de soluciones que puedan añadir valor de una forma un poquito más comprensiva al productor o al cliente va a ser algo importante. Y se incluye ahí la oportunidad de trabajar en cadenas de valor. Yo creo que hay una parte ahí de tracking bueno, de monitoreo mencionado, pero también una parte de desintermediación de las cadenas de valor. Ya vemos en diferentes partes de la región, desde, bueno, Argentina, Brasil, el sur de Paraguay, o sea, mercados más fuertes, más fuertes de NAG, pero también regiones menos desarrolladas de América Latina. Una Ustedes están tendencia, mirando, te interrumpo porque tiene que ver con sí, la sí, desintermediación. ¿Ustedes están mirando cosas que tengan que ver con blockchain? ¿Les interesa ese espacio, ese crecimiento? sin duda, nos interesa muchísimo. No que blockchain sea una panacea, sea una solución para todo, no es, y hay un costo de transición importante, hay que decirlo, a veces, pero sí, sin duda, eso es importante. Pero yo diría, a veces las soluciones que tienen muy impacto son muy high-tech, blockchain, y obviamente tenemos en portafolio empresas de satélites, empresas de todo muy high-tech, pero a veces las soluciones también tienen que ver con aproximar el mundo de producción con el mundo de consumo. Y esta cadena aquí en el medio,
para la gente que no es, o sea, es algo que no es tanto el foco, digamos, del mundo de inversiones en AgTech, ¿no? Estaba un poquito más enfocado en las soluciones en la finca, digamos. Claro. Y yo creo que en este momento viene una atención importante a eso. Entonces yo recomendaría a la empresa del portafolio que intente tener soluciones un poquito más comprensivas de entrega de valor, enfocar como nunca en el economics, en el valor económico al cliente de una forma bastante pragmática. Es el momento, va a haber una consolidación, entonces es el momento importante para considerar asociaciones estratégicas en las que así piensen. Obviamente hacer su trabajo de planes de contingencia. Y obviamente también aprovechar estas oportunidades, intentar para las que sea posible que esta transición lleva. Gracias, Tomás. Si les parece, entonces voy a pasar a un par de... Tengo muchas preguntas. Voy a comenzar con Maxi, voy a pegar la ronda. Maxi, te hago 2 preguntas seguiditas. Tengo preguntas para todos, no se preocupen. Los invito, si quieren, las preguntas están disponibles para ustedes también. Si quieren elegir alguna y después me dicen, mira, yo quiero contestar esta, fantástico también. Pero Maxi, tengo curadas 2 para vos. La primera tiene que ver con... un espacio de innovación que, por lo menos eso es lo que decía la persona esta que preguntaba, que ahora no tengo el nombre a la vista, está como más enfocado en agricultura que en ganadería. Esa es la primera parte de la pregunta, y la segunda pregunta es, cuando esto termine, ¿vos cómo lo ves? ¿Los productores van a tener capital, capacidad para invertir? Picantes las dos. No, mirá, creo que hay muchas iniciativas en agricultura, sobre todo, por ejemplo, la Bolsa de Rosario tiene el Rosgan, que es un mercado ganadero online, que lo venían haciendo por tele y ahora está migrando a ser cada vez más online, y hay startups que van en la misma línea, por lo menos en lo que es la comercialización, que es donde nosotros estamos más metidos, hay algunas iniciativas. Y en la parte productiva no soy un experto, pero también he visto algunas startups que están trabajando en mejorar algunos de los procesos de producción ganadera. Así que creo que hay de los dos. Y con respecto a si el productor va a tener más resto para invertir cuando pase esto, mirá, creo que en cada país primero es distinto, no va a ser lo mismo Argentina que Brasil o el resto de los países, donde las presiones impositivas son distintas, y creo que hay mucha incertidumbre desde lo político, desde dónde, de cuáles van a ser las nuevas reglas, ¿no? Si se van a mantener esta regla o va a haber nuevas. Entonces, creo que la cosecha de trigo que viene para Argentina va a ser buena. Los precios de los commodities en este escenario, más allá de lo que pase con el petróleo, por toda la emisión monetaria que hay a nivel global, creo que se van a tener que recuperar un poco. Ahora, ¿cómo ese escenario se transfiere al productor en Argentina? Bueno, ahí hay decisiones políticas que la verdad que no estoy en condiciones de predecir. No, por supuesto, por supuesto. Ahora, también esas restricciones financieras que va teniendo el productor hacen de que para mantener su capital quizás le convenga cambiar la maquinaria o comprar campo o comprar inmuebles, ¿no? Por la imposibilidad que tiene el productor argentino de poder ahorrar en moneda dura. Entonces quizás ahí también haya oportunidades. Nosotros tenemos algunos clientes que son inmobiliarias que nos contaban que en 2001 fue el año que más campos vendieron y que la gente compraba los campos sin ir a verlos, porque estaba en un momento en el cual si vos tenías algo de capital, la forma de que no se te diluya era comprar inmuebles que estaban a un buen precio, ¿no? Entonces, claro. quizás el agro puede ser en unos meses, el productor argentino, alguien que tenga algo de capital para invertir, y generalmente el productor siempre invierte en algo que es productivo. Y que conoce, genera, que le es cercano. Sí, algo que genere ingresos, ¿no? El productor Sí. creo que se caracteriza siempre por invertir no en cuestiones superfluas, sino en bienes que generen un ingreso.
Hernán, te paso una pregunta que me pareció, me dolió un poco porque la tendría que haber hecho yo. Bueno, ¿Ustedes tienen foco en la innovación que viene del mercado emprendedor de alguna manera, ya sea invirtiendo, con concursos? ¿Les interesa ese espacio a ustedes en BASF? sí. Sí, nosotros desde el año 2016 lanzamos un programa que se llama AgroStart, que era justamente, es de algún modo lo que nos permitió vincularnos, te diría, con el mundo emprendedor en general y en particular emprendedor del agro. Y ahí empezamos a tener interacción con muchos emprendedores y emprendimientos y startups. Como te decía, lo lanzamos en 2016 a nivel regional, es un programa que comenzó en Brasil, inició en San Pablo y fue capilarizando por el resto de los países. Y va tomando diferentes formas, ¿no? Al inicio tenía más una forma de buscar nuevos startups para acelerar y para ayudar en esa conversión de buena idea en empresa. Y después fue migrando un poco más hacia trabajar juntos con quizás startups un poquito más estabilizadas que nos permitían ya más trabajar en conjunto más que desarrollar la idea desde cero. Entonces, en este momento estamos tratando de entender por cuál de esos caminos o con qué proporción en esos dos caminos vamos a trabajar durante este 2020. Sí, vamos a enfocar un poco más en buscar cosas un poquito más nuevas y más innovadoras y que necesitan un soporte tanto económico como de conocimiento general de conversión de idea a empresa. O vamos a enfocarnos un poco más en aquellos que ya están de algún modo trabajando en el mercado y con los cuales vemos sinergias importantes con las actividades que nosotros normalmente hacemos. Pero sí, las canalizamos a través de este programa que se llama AgroStart. ¿Sabes que hay una pregunta relacionada? No quiero, digamos, de nuevo repetir la pregunta, pero hay cierto, en el panel de preguntas hay cierto espíritu de cómo ven ustedes desde la corporación. Después te la voy a hacer a vos también esta pregunta, Tomás. ¿Cómo está la cuestión regional? ¿Qué diferencias? Yo sé que vos mirás la región. ¿Qué diferencias se ven? Bueno, primero te diría que pasa realmente lo que vemos en todos los medios de comunicación, donde el manejo de la pandemia está siendo realmente diferente a nivel social, por lo menos, en los distintos países. Sin embargo, empresas como la nuestra, como BASF, la verdad es que tenemos una misma política general de cómo manejar esta pandemia para todos los países. Entonces, independientemente de que en algún país pueda ser un poco más flexible y demás, desde el lado de la compañía lo estamos manejando del mismo modo que acá, con mucha restricción, con mucho foco en cuidar. A ver, creo que el concepto general acá es cuidar a los colaboradores, cuidar a los equipos, principalmente, cuidemos a los equipos que son los que nos van a permitir cuidar a los clientes, ¿no? Entonces, me parece que la cosa pasa muy fuerte por ahí, y eso es independiente de una decisión que pueda o no tomar en sentido de flexibilizar alguna política, algún país en particular. Nosotros entendemos el riesgo de la situación y lo entendemos del mismo modo, te diría, en todos los países del mundo, no en todos los países de Latinoamérica. Y en ese sentido, nuevamente, nuestra preocupación es cuidar a los equipos para poder realmente garantizar que vamos a atender a los clientes que vamos a cuidar y atender a los clientes como realmente los tenemos acostumbrados. Entonces, diría que desde BASF es una situación muy similar para todos los países de Latinoamérica. Tomás, había una pregunta muy al principio de la charla que era cómo se ve la relación entre o si se quiere, las relaciones transfrontera, ¿no? La pregunta en específico era cómo ven ustedes las relaciones entre Argentina y Paraguay, pero yo te lo hago un poco más general, digamos. ¿Cómo está la actividad de empresas, de AgTech, digamos, saltando la frontera, que trabajan para afuera, que voy a decir? Sin duda. Gran pregunta, Fernando. Y la combino con la pregunta de mi
querida y estimadísima Marta Cruz, que ha preguntado un poquito cómo las empresas de portafolio se están reaccionando a la crisis. Eh, eh, yo vi el siguiente, realmente como mencionaba Maxi, cuando miramos lo que es Latinoamérica y Caribe, es una región, pero hay diferentes regiones dentro de esta gran región, ¿no? Entonces, obviamente Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay son una realidad. Centroamérica tiene otras características, México, principalmente la parte agro, también otras características. Y vemos que obviamente Argentina y Brasil, en términos de generación de emprendimientos de AgTech, lideran bastante, ¿no? Según nuestro último mapeo, más de 55%, casi 60% de las soluciones año pasado venían de esos dos mercados. Entonces es muy importante y hay un gran potencial para que estas soluciones se puedan despegar, no solamente en los países donde se han generado. Yo veo que las soluciones en el sur de América del Sur se transfieren más fácil. Hay cierta dificultad, obviamente, con el mercado de Brasil, que es un poquito diferente, siempre en diferentes sectores eso es un tema. Pero se hace y ahí hay ejemplos importantes. Pero yo veo una gran oportunidad de un poco subir el mapa, ¿no? De ir un poco más a Centroamérica, a México también. En México el AgTech empezando a ganar un poquito más de fuerza, actores ahí liderando este movimiento. Y esta regionalización es importante porque un poco permite también con que la escala de las empresas tenga un nivel mínimo que les permita tener una sustentación financiera y también llegar a niveles de precio, de propuesta de valor de nuevo a sus clientes mejor, ¿no? ¿Sabes qué? Nosotros justo tuvimos la oportunidad ahora a principio de año de empezar a trabajar en un proyecto de innovación con foco en costos y ventas, específicamente en el sector vitivinícola. Y censamos cierto muy buen humor a trabajar en conjunto. Por ahí no toda Latinoamérica es igual, ¿no? Pero este grupo de bodegas y empresas relacionadas con el vino que van a trabajar en conjunto para innovar en sus procesos, es como que hay un montón de asociatividad y lo vemos como algo súper positivo. ¿Eso se puede replicar en otros espacios en Latinoamérica que a ustedes les interesen en particular? Sin duda, y una recomendación que quizás podemos sugerir a los emprendedores es que tengan en consideración que esta pregunta sea algo recurrente en el modelo mental nuestro, ¿no? O sea, ¿cómo permito con que mi solución sea integrada en una solución más efectiva, que tenga todavía más valor a mi cliente, ¿no? Por un lado. Y por otro, ¿cuál es mi canal de escala? ¿No? Y muchas veces pensamos en Estados Unidos o Europa, perfecto, hay muchas oportunidades obviamente, pero nuestra región sí tiene, si logramos trabajar juntos, es un mercado muy importante del agro, es el mercado de muchos cultivos del mayor mercado productor. Entonces hay un potencial grande aquí de colaboración, de nuevo, en un escenario que cuando miramos en un nivel un poquito más general, hay muchas soluciones que se podrían generar, no necesariamente combinar, pero al menos tener una colaboración que a veces en forma de combinación de productos, a veces no, a veces es compartir Claro, canales de ventas. claro, Gran desafío de lo que es AgTech, llegar, totalmente. ¿no? Sí. Entonces, eso vemos mucho potencial de colaboración. Bueno, chicos, ya, esto les avisé a los tres, es el momento del cierre. Les voy a pedir un tweet, 280 caracteres, vamos a seguir con el orden de la ronda, así, nada, seguimos con el orden de la ronda. Maxi, un tweet para cerrar esta reunión, un takeaway que nos podamos llevar, estás en muteado. Ok. Mirá, yo me quedo con que la crisis nos permita salir de la inercia, ¿no? Salir de la inercia de cómo veníamos trabajando, de salir de la inercia
y volver a lo bueno de lo de antes y ser más racional en el uso del tiempo, ¿no? Y en ese uso del tiempo creo que hay muchas herramientas tecnológicas y digitales que aportan productividad y eficiencia. Y poner el foco ahí para que la próxima crisis uno tenga más recursos para poder pasarla. Hernán, ¿algo para llevarnos? Sí, sí, a mí me gustaría realmente tuitear después de la pandemia, después de la cuarentena, más que de la pandemia, que después de un salto inesperado que experimentó el agro hacia el futuro, realmente el agro encontró un nuevo equilibrio en términos de tecnologías y sobre todo en términos de su relación con la sociedad en general. Me parece que son dos cosas que tenemos una gran oportunidad de que este paso hacia adelante nos está dando una gran oportunidad de repensarnos en ese sentido. Gracias. Tomás, tu cierre. Bueno, mi cierre quizás una imagen que para mí siempre está, y nosotros vivimos también la crisis de 2008-2009, es un poquito una ola, ¿no? Y viene la ola y a veces nosotros estamos en la playa viendo la ola llegar y tenemos que garantizar que la ola llegue y cuando se va estamos todavía en condiciones de seguir, ¿no? Y yo creo que las tres cosas que son importantes al menos son saber mirar esta ola y saber cuál va a ser el impacto en nosotros, cómo viene y qué puntos pueden ser más importantes, tener resiliencia, pasión por lo que hacemos, propósito para mantenerlos de pie y obviamente los pies en la tierra. Garantizando que en nivel muy concreto estamos haciendo, entregando el valor que queremos a la sociedad y a nuestros clientes. Bueno, quiero que sepan los tres que hay mucho interés por contactarlos a los tres de diferentes personas por diferentes motivos. Nosotros nos vamos a tomar el trabajito de hacer la agenda de eso y después charlamos con ustedes a ver cómo podemos vehiculizar esos contactos. Aprovechemos estas oportunidades que ya que no nos podemos juntar en vivo y en directo e intercambiar tarjetas, esto nos permita abrir puertas. Nos vamos a ver por acá la semana que viene. Están invitados, obviamente, a participar. La semana que viene vamos a hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una aplicabilidad en el agro muy importante. Nos visita un profesor alemán que va a dar su charla en español, que va a explicar las bases. Nosotros estamos con soluciones de inteligencia artificial trabajando con clientes en específico. De agro, quiero decir, con propuestas en inteligencia artificial. También va a venir Giselle de YPF Tech a contarnos qué cosas están haciendo con inteligencia artificial en YPF. Y los chicos de Triolabs, que es una startup uruguayo, que Martín Alcalá viene, que nos va a contar qué están haciendo ellos y cuál es su propuesta de valor. A los tres, Hernán, Tomás, Maximiliano, 1000 millones de gracias por haberse tomado el tiempo de estar esta hora charlando entre ustedes, conmigo. Tuvimos en un momento 248 personas que los estaban escuchando. Siempre hacemos el cliché de decir lo que hubiese costado en otras condiciones hacer esto, ¿no? Coordinar la agenda de todos, llevarlos a todos a un mismo lugar, poner en ese lugar 250 personas que los escuchen. Esto queda grabado, así que si ustedes entran, paso el chivo de nuevo, a nxtp.co/webinars, van a ver la grabación de esto. No me queda más que despedirlos y esperar que esto les haya parecido importante, valioso, que les haya agregado valor, que les haya gustado estar acá y que vuelvan la semana que viene. Muchas muchas gracias por participar a los tres y a todos los que se conectaron. Nos vemos el jueves que viene. Chao. Gracias.